producido por Código M&M. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Código M&M, el podcast en donde las chicas nos juntamos para hablar sobre tecnología. Mi nombre es María Sol. Y yo soy Maffer. Este es un espacio donde las mujeres estamos cambiando el juego. Hoy hablamos con Manu, experto en respiración consciente, sobre cómo esta herramienta puede ayudarte a enfocarte, calmar la ansiedad y rendir mejor en un mundo tech que no se detiene. Bienvenido, Manu. La verdad es que estamos súper emocionadas de tenerte acá. Y pues nada, primero y un poco agradecerte también por el tiempito que te estás tomando. También un poco por ahí contarles de que pues gracias a él realmente tuvimos a nuestra entrevistada Pamela, que ella pues si no la conocen váyanse al último episodio, al anterior episodio, y pues van a escuchar un poco de qué es lo que está haciendo con esta genialidad de aplicación que está ayudando a muchas mujeres realmente. Pero hoy queremos hablar un poco más allá de todo lo que significa, que es aprender a respirar bien realmente, y pues un poco la experiencia de él. Quisiera como que nos cuentes un poquito de cuál es tu historia, qué es lo que has venido haciendo y nada, cuéntanos un poquito más. Y la pregunta que te tenía es, ¿por qué crees tú que tiene todo el sentido del mundo que hoy estés en este podcast contándonos sobre qué es la respiración? Qué buena pregunta, me agarran en curva. Pues primero que nada, gracias Sol, Maffer, por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. De verdad que lo que están haciendo me encanta, ¿no? Siempre he sido muy fan de toda la tecnología, muy fan de mujeres líderes, emprendedoras, ¿no? Y digo, seguro lo ven en el episodio anterior con Pame, ¿no? Me encanta apoyarla y que llegue y logre sus metas. Entonces, creo que necesitamos más mujeres líderes, más mujeres que creo que si el mundo se gobernaba por mujeres, tendríamos un mundo mejor. Ese cambio está poco a poquito pasando y irá pasando, ¿no? Entonces, por lo menos en México ya tenemos a la primera presidenta mujer, ¿no? Y así está pasando en muchos países. Pero bueno, un poco contestando a tu pregunta, la voy a romper en dos partes. La primera, un poco de mi historia. Yo siempre fui muy apasionado de la ciencia. Desde muy chiquito me encantaba meterme a entender como la profundidad de las cosas, la razón de las cosas. Me encantaban las mates, me encantaba la química, ¿no? Y yo también era muy apasionado por el deporte, ¿no? Era obsesivo por hacer ejercicio, literal. A mis 14, 15 años jugaba fútbol semiprofesional. A los 16, de hecho, estoy a punto de debutar en una segunda división de fútbol. Y tengo un evento de salud en donde justo lo que me pasa es que me levantaba en las noches y no podía respirar. Imagínate que te levantas y tienes 2 minutos donde alguien te está ahorcando, no puedes respirar. Me acuerdo que me levantaba, casi empezaba a gritar, mi hermano se levantaba, mi mamá llegaba a la cama, me intentaba exprimir, nada salía, hasta que ya naturalmente como que regresaba a tomar la respiración. Y pues fui al doctor, los doctores me dijeron, no, pues tienes asma del deporte, tómate estos inhaladores y te vas a sentir mejor, pero tienes que dejar de jugar unos meses para que te recuperes. Hay una parte que son los alvéolos, tienen constricción y cuando estás respirando no estás metiendo suficiente oxígeno en las noches, ¿no? Y eso pasa sobre todo en ambientes muy contaminados, en ambientes de mucha altura, si no tienes una respiración funcional, ¿no? Y yo en ese momento pensaba que era la contaminación, le culpé la contaminación y eso me motiva a buscar una beca en Estados Unidos, irme a estudiar ingeniería química, por toda la parte ambiental, estudio ingeniería química. Y pues de ahí descubro el mundo de emprendimiento, ¿no? Que ahorita tocamos un poco de eso. Justo en mi último año de carrera entro en una aceleradora de negocios, gano el 3er lugar con una idea de negocios, hago mi primer startup, que no funcionó, obviamente, ¿no? Fue todo, era un estudiante y tenía puros programadores estudiantes, entonces no sabía nada. Pero eso me motiva mucho a entender el mundo de emprendimiento, el mundo de tecnología. Estaba en San Luis, Missouri, que era una ciudad no muy grande en términos de startups, pero empezaba a tener un boom interesante, ¿no? Y pues de ahí regreso a México, empiezo a trabajar en una empresa masiva, una petroquímica. Me aburro al año y medio porque no estaba creciendo como veía que crecían las startups. Y justo entro al mundo de tech, ¿no? Y para hacerles un poco el cuento corto, a los 4 años de estar en una empresa de energía solar, entro a una startup que crece a millones de usuarios. Me dan ataques de pánico y de ansiedad de la cantidad de presión y del crecimiento que teníamos. Y regreso a como entender mi base, ¿no? Y justo es cuando descubro la respiración para poder controlar mi estado nervioso, mi manejo del estrés y de la ansiedad, ¿no? Que está muy conectado a cuando a los 16 años pues dejo de jugar fútbol por estos temas
de respiración, ¿no? Entonces, es un poco mi historia. Hoy es lo que me pone aquí sentado. Tengo toda esta parte de tech que me apasiona. Estuve en data, en growth, en producto, en marketing. Y de este lado, la parte de la respiración, ¿no? Porque creo que hace sentido que esté aquí. Una, pues creo que todo el background de tecnología. Sí. Dos, creo que, como les dije, creo que las mujeres tienen que tomar más roles de liderazgo en el mundo tech. Me encanta su espacio para empoderarlas, para darles herramientas, ¿no? Y creo que la respiración es una muy importante, que luego, como ustedes tienen cambios hormonales, es bien importante poder cambiar tu respiración para esa fase del ciclo y puedas tener un mejor rendimiento, ya sea mental o físico, ¿no? Entonces, eso sería un poquito. No, gracias por esa mega introducción. Sí. Definitivamente tenías que hacerla tú y no nosotras. Qué bueno que nosotras no hicimos la entrada. Sí, súper alineado con todo lo que vivimos y lo que pensamos. Y precisamente hablando de esto, en esta industria tecnológica, pues solemos vivir con el sistema nervioso acelerado, ¿no? Saltando de un sprint a otro, hay mucho caos, mucha urgencia, mucha productividad, como si el cuerpo nunca pudiera bajar la guardia. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando vivimos en modo alerta, constante, como suele pasar en startups o en trabajos tech con muchísima exigencia? Pues a ver, siempre tiene que haber un balance en tu vida, ¿no? Y es algo difícil en las startups, sobre todo cuando estás arrancando. Pero en el cuerpo humano tenemos dos estados, el estado simpático y el estado parasimpático. El estado simpático es el fight or flight, que no solo por estar en las startups, pero por las comunidades de la vida, por cómo está ya creado el mundo, el ser humano ya está mucho más en estado simpático, que es un estado en donde antes estábamos solo cuando teníamos que ir por la comida, ir por el tigre o ir a correr por no sé, la comida que estábamos siendo atacar, ¿no? Y hoy en día, mucho más tiempo de nuestro día estamos en ese estado. Y lo que pasa ahí es que tenemos muchas hormonas y ciertos químicos que sacamos en nuestro cuerpo, como el cortisol, como la endorfina que genera la adrenalina, y estas hormonas hacen que nuestro cuerpo esté todo el tiempo en un estado muy alterado. Y al final tendemos a llegar a este estado de una forma crónica, ¿no? Y eso hace que no estemos haciendo buena digestión, que tengamos mucha ansiedad, ¿no? Que empezamos a respirar mal como tal. Y este estado simpático es el que tenemos que estar como, sí tenemos que tener en parte de nuestra vida, pero poder transicionar al estado parasimpático, que es estado de relajación, este estado de rest and digest, ¿no? En donde voy a estar haciendo la digestión. Y creo que en las startups es muy difícil balancear esos dos estados. Muy difícil. O sea, de verdad que son los retos más grandes. Yo como lo veo es que hay personas que naturalmente pueden manejar esos niveles de alto estrés de forma natural. Pero hay personas que no. Y yo creo que estoy en el estado de no, ¿no? Y tienes que trabajar ciertas partes mentales para poder manejar y aumentar tu capacidad de control del estrés, para poder estar más tiempo en este estado parasimpático, ¿no? Y que, no sé, que se crashea la app, no te genere tanta tensión para pasar a un estado simpático, que digas, ok, crashó, es normal que las apps crashen, voy a Que estar se te tranquilo. borre la base de datos. No, Se te borre la base de datos, o que publiques las credenciales sin querer, ¿no? Digo, hay mil cosas que pueden pasar en las startups, ¿no? Y esas son pequeñas, ¿no? En Green nos pasaba que, no sé, me acuerdo la primera vez que se robaron el patín. Green es una empresa de scooters en la que estuve. Se robaron un patín en un lugar, un suburbio en México que es peligrosísimo, ¿no? Y pues era marcarle a la policía, a un equipo de seguridad y vete a este lugar en donde es peligrosísimo estar ahí y recuperar el patín, ¿no? Ese es un estado en donde pues, te entra el estrés y tiendes a pasar estado simpático de ansiedad. Creo que lo importante es cómo manejas tu control de estrés para que no estés crónicamente en este estado simpático, en este estado de fight or flight, este estado de mucha ansiedad, ¿no? Qué locura. A veces nos olvidamos un montón que estamos o sea, que solo realmente entramos en este estado de supervivencia. Y como tú dices, y a veces no debería ser un estado de supervivencia, porque pues no es algo de vida o muerte, ¿no? Sí, es un problema, Justo. pero no es algo de vida o muerte. Sí, 100%. antes era de verdad, me estaba persiguiendo el tigre y estoy sobreviviendo y estoy Me voy a morir. literal luchando por mi vida. Ahora es, mi novia no me likeó la foto en Instagram. Es como, ya sabes, o mi novia no me likeó la foto en Instagram. Tenemos que saber a qué nivel realmente eso es un estresor y poderlo manejar como tal.
Qué locura esto. Oye, y a todo esto hay algo que tú siempre sueles decir y me gusta un montón, y es que aprender a respirar es uno de esos skills que te ayudan a ser también como un profesional de alto rendimiento también. Quiero que me cuentes un poquito de dónde sale eso, cuál es el contexto y más como cómo nos podemos dar cuenta de que nuestro sistema nervioso puede entrar como que en este estado más consciente, ¿no? Para desarrollar este skill de alto rendimiento. Sí. Bueno, a ver, la cosa que más está haciendo todo el tiempo es respirar, ¿no? Y no me acuerdo los números, ¿no? Porque respiras 3000 veces al día o algo así o más, ¿no? Y si tú no lo estás haciendo de la forma óptima, realmente estás cambiando toda la fisiología de tu cuerpo para no operar como debería de operar tu cuerpo, ¿no? Entonces, cada inhalación que tomas, realmente lo que está haciendo es que está metiendo aire, que ese aire lo traduces a oxígeno, ese oxígeno lo combinas con comida, como con glucosa, para generar energía. Entonces, si yo no estoy respirando bien, no estoy optimizando la producción de energía que estoy haciendo en mi día a día. Y realmente para ser un ser humano de alto rendimiento, necesitas tener una optimización muy alta de cómo estás produciendo energía, ¿no? Entonces, eso creo que un poco, si lo vemos desde el aire que entra hasta lo que estoy logrando como ser humano, es un poco la conexión, ¿va? Y creo que el segundo punto bien importante es cómo logras hacer esa transición a optimizar tu respiración, ¿no? Y digo, yo creo que el mundo, por las comodidades de la vida, nos ha hecho, y por lo que hablamos hace rato, ¿no? Empezar a tener estos triggers o estos hábitos que hacen que pasemos a estar o a tener una respiración disfuncional, ¿no? Un ejemplo es, hoy todo el día estamos viendo los celulares. Eso hace que estés encorvado, hace que cambies tu postura, hace que cuando no respires no uses bien tu diafragma, hace que no metas bien ese oxígeno y hace que no tengas la producción de energía correcta. Entonces, creo que lo más importante es decir, ¿sabes qué? No tengo una respiración óptima, tengo que hacer más consciente cómo estoy respirando. De ahí es pura práctica, ¿no? Es poder dedicarle un espacio en tu día. Se ha comprobado científicamente que 5 minutos al día te cambian, ¿no? Realmente aumentan muchísimo este control del estrés que tienes en tu vida. Entonces 5 minutos al día te van a cambiar y van a hacer sentir mucho mejor. Y a mí me encanta la respiración porque es una meditación activa. Creo que a muchas personas les cuesta trabajo meditar porque es un estado, tienes que estar como en un estado en donde intentas poner tu cerebro en blanco, que creo que tampoco es algo, una definición correcta, pero así hemos sido también enseñados a meditar. Creo que la respiración no se trata de eso, se trata de nada más conectar con tu cuerpo, hacer consciente cómo respiras, y solo es eso de voy a sentir cómo el aire entra a mi nariz y como cuando sale un poquito más calientito, hace que automáticamente empieces a cambiar tu estado nervioso a un estado más tranquilo. Es todo un tema biológico ahí, ¿no? Y yéndonos Sí. un poco más allá, ¿no? Hay efectos que sentimos en lo cotidiano. ¿Cómo es que la respiración influye en nuestro enfoque, creatividad y toma de decisiones? ¿Hay algún modo en el que podamos hackear la ansiedad antes de una reunión importante, por ejemplo, alguna presentación, incluso en medio de una discusión donde ya el entorno se vuelve un poco tenso, solo respirando diferente? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Claro, y perdón si me pongo muy técnico, ya digo, ya, No, ya dale, saben. tranquilo. Es un podcast para hablar de tecno. Sí, es de tecnología. Es de Entonces, tecnología. tecnología técnico viene de la misma raíz, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. A ver, cuando tú estás pensando, tu cerebro necesita generar energía, necesita oxígeno, ¿no? Que un poco les hablé de cómo la respiración sucede. Y cuando empiezas a entrar en un estado de ansiedad, ¿no? De pánico, porque te empieza a entrar ay, tengo que entrar a esta junta con mi jefe y qué nervios, ¿no? Lo que empieza a hacer tu cuerpo automáticamente es que empieza a hiperventilar, empieza a respirar muy rápido. Y cuando tú empiezas a hiperventilar, lo que empiezas a hacer es que sacas mucho dióxido de carbono. Cuando tú inhalas, entran muchos gases, el que más es oxígeno, pero cuando tú exhalas, lo que mayormente sale de tu cuerpo es dióxido de carbono. Ahora, el dióxido de carbono es bien importante adentro de nuestro cuerpo. Es el que regula el pH, ¿no? Y yo, para poder liberar el oxígeno de mis glóbulos rojos, de la hemoglobina, que es este carrito que lleva el oxígeno a todas las partes de mi cuerpo, necesito de bajar ese pH para liberar
ese oxígeno que tengo dentro del carrito, que es la hemoglobina, a mi cerebro. Entonces, si yo estoy hiperventilando y saco mucho CO2, lo que hago es que cambio ese pH para que el oxígeno se quede atrapado en la hemoglobina y no llegue a mi cerebro. Pero cuando yo relajo mi respiración, empiezo a respirar más lento, sacando menos CO2, bajo ese pH un poquito y logro que más oxígeno de la hemoglobina, de este carrito que lleva el oxígeno a todas las partes de mi cuerpo, llegue más al cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuál es un tip que, o sea, cualquier persona puede utilizar si tienes que hacer algo, respirar mucho más lento, sobre todo alargando tu exhalación, ¿no? Si yo inhalo y exhalo lo más lento que pueda, eso va a hacer que mi CO2 suba un poquito, mi pH baje y lleve más oxígeno a mi cerebro y pueda pensar más claro y pase de estar en un estado de nervios a un estado de tranquilidad y de más claridad mental, ¿no? Oye, un poco me salió una pregunta aquí. ¿Cómo puedo detectar que no estoy siendo consciente de que no estoy ni siquiera respirando bien? Claro, hay creo que varios patrones disfuncionales de respiración que puedes fijarte en tu vida. El primero es que estés respirando por la boca en un estado de reposo. ¿Por qué? Porque cuando respiras por la boca estás sacando mucho CO2 y estás desbalanceando ese pH de tu cuerpo y no produciendo energía de forma correcta. Entonces, si estás sentada y te ves que estás respirando por la boca, algo está mal, ¿no? Segundo patrón, que estés reteniendo el aire y te pongas tensa. Eso también hace mucho la gente. Retener el aire es bueno si lo estás haciendo de forma consciente, pero si de repente te das cuenta que estás así y retienes el aire, otra vez lo que está pasando es que estás cambiando esa bioquímica de tu cuerpo y no optimizando la respiración. Otro podría ser que te levantes en las noches. Lo que me pasaba a mí, a los 16 tenía estas apneas del sueño, que me levantaba y no podía respirar. Lo que pasaba es que mi cuerpo no sabía bien manejar ese CO2 y tenía que entrar en un estado de crisis, casi, ¿no? Otro patrón disfuncional es que cuando respires se escuche mucho, ¿no? Es más rara, pero a personas les pasa. Otro patrón es que tengas a veces dolores en el cuerpo, mucho dolor en hombros, en cuello, porque todo está conectado. Tu diafragma es una de las máquinas bien importantes. Entonces, si tienes dolores en partes superiores, cuando respiras estás compensando y estás usando mucho esa parte superior y no estás usando bien la biomecánica de tu respiración, ¿no? Entonces, son como esos patrones que podrías ir encontrando para saber si tienes una respiración disfuncional. Hay pruebas también, una de ellas se llama el BOLT, el Body Oxygen Level Test, en donde inhalas, exhalas, te tapas la nariz y ves cuántos segundos aguantas y eso te indica qué tan funcional o disfuncional es tu respiración, ¿no? Entonces, hay también otras métricas que puedes medir, como tu frecuencia respiratoria, tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya un poco más técnicas, pero como tal, eso no todos lo tenemos y no lo podemos medir. Más es ver estos patrones o hábitos disfuncionales, ¿no? Ya me fui yo identificando ahí con algunos, yo creo que... Yo era así como apuntándola a ella. Escúchalo, ¿no? Y yo ahora entiendo mis dolores de cuello. Qué bien, qué buenos indicadores, ¿no? Cosas que podemos darnos cuenta en el día. Y con los que me identifico es justo este que dices, es que uno está como que aguantándose la respiración. Y claro, ya cuando me doy cuenta... Y en algunas veces que como que he tratado de entender en qué puntos me ha pasado es cuando estoy como estresado o algo no me sale o el código no me funciona, entonces digo como concentrada así, según yo, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, no, bueno, ahí capaz algunos de los que nos están escuchando también se sienten identificados por ahí Yo sé que sí, escucho muchos. Yo sé que hay muchos. Yo lo sé. No. Sí. Listo. Oye, primero gracias por eso. Y vamos a poner también el link, un poquito de esa información que nos estabas diciendo sobre el Volt. Creo que es algo muy importante. Sí, ahí tengo un par de videitos de cómo hacerlo. Sí. En mi perfil de Instagram. Perfecto, lo hacemos. Entonces, por ahí un poco, yo sé que trabajas mucho también con atletas mujeres. ¿Qué insights o qué aprendizajes tú has tenido justamente de poder guiar a estas mujeres atletas? O yo no sé si por ahí también tienes a mujeres que están en tecnología también dentro de tu programa. Sí, ¿Qué tipo de respiración o protocolos? Sí. ¿Qué tipo de respiración o protocolos o yo qué sé, aprendizajes nos podrías comentar sobre esto?
Sí, a ver, creo que es bien importante que como seres humanos entendamos que todos tenemos una parte masculina y otra, una parte femenina, ¿no? Y yo, como hombre, tengo una parte femenina muy fuerte, ¿no? De hecho, es algo interesante que he aprendido a abrazar mucho, porque pues luego es raro, ¿no? Soy hombre y tengo una parte femenina, ¿a qué me refiero con eso? Y las mujeres también tienen su parte masculina. Y eso es importante, hay que saber aceptar esa parte, porque te da, pues, dirá como sí, habilidades que te complementan muchísimo, que complementan realmente tu género como tal, ¿no? Entonces es bien importante primero entenderlo. Segundo, creo que una de mis misiones es con la respiración ayudarte a conectar con tu parte más primitiva, ¿no? Y esa parte más primitiva tiene esas dos partes, tiene la parte masculina y la parte femenina, ¿no? Entonces, si yo como mujer me toca dar una presentación a inversionistas, tengo que conectar con mi parte primitiva masculina para poder sacar esa fuerza, esa energía, ese drive, ¿no? Para poder ir y hacer ese pitch y romperla, ¿no? Si mañana tengo que sacar un producto nuevo, yo como hombre tengo que conectar con mi parte más femenina y esa parte creativa y sacar ideas out of the box, ¿no? Fuera de la caja que tengan un impacto increíble, ¿no? Es un poco como lo veo y creo que esto aplica para tanto como mujeres como para hombres. Ahora, en términos de respiración, creo que sobre todo para las mujeres lo más importante es estar en sincronía con su ciclo, ¿no? Y eso sí tienes un ciclo, porque pues obviamente hay mujeres ya en menopausia que las hormonas cambian, que también hay formas de cómo respirar si ya estás en tu menopausia, pero el ciclo es un mundo, ¿no? Es una locura y es algo que me he metido mucho a estudiar, porque creo que si el mundo se hiciera a partir del ciclo de las mujeres sería totalmente diferente, ¿no? Y el mundo está hecho para los hombres. Es de 24 horas porque así es la testosterona. Sube en la mañana y baja en las noches y toca dormirnos, ¿no? Entonces, mientras que el ciclo de las mujeres es mucho más complicado, mucho más complejo. Entonces, creo que lo más importante es cómo logras hacer ciertas respiraciones acorde a tu ciclo. Oye, y aquí me surge, perdón, una pregunta. Con tu experiencia justo trabajando con mujeres en temas de respiración, yo no sé si es algo diferente después cuando ya no tienen su ciclo. ¿Qué de diferente es? Pues, a ver, cuando estás en el ciclo, pues tienes estas dos hormonas bien importantes, la progesterona y el estrógeno, ¿no? Cuando ya no tienes ciclo, lo que pasa es que esas hormonas empiezan a bajar. Tienes mucho menos de esas hormonas. Entonces, lo que tienes que hacer es realmente tener una como constancia bien importante para poder mantener un poco tu estado anímico y tu estado nervioso sin esas hormonas, ¿no? Entonces, sí es un cambio totalmente diferente. He trabajado con pocas mujeres que están ya en la menopausia, eso sí, pero sí lo he estudiado como tal, ¿no? Entonces, lo que más he visto es que ya que estás mayor es mucho trabajo diafragmático, respiración en donde te ponga en un estado mucho más parasimpático, en un estado de poder regularte nerviosamente, mucha respiración de cadencia, inhalando en 5, exhalando en 5, mucha respiración de la caja, en donde inhalas, pausas, exhalas, pausas. Creo que son el tipo de respiraciones que verías más en una persona con menopausia o premenopausia. Ok, cool, chévere, gracias por eso. Sí, gran dato, de verdad. Sí, ahora, pues, si pudieras regalarnos otro protocolo de respiración, porque hace un ratito nos diste uno que todos lo podríamos hacer, ¿no? Como esto de la respiración, exhalar en más tiempo. Pues, ¿podrías enseñarnos algún otro protocolo de respiración que toda la industria tech sería capaz de hacer? ¿Y por qué lo recomendarías? Ese protocolo que tú lo necesitabas de escuchar cuando estabas tan estresado en la industria, en esa startup. Sí. Ya las puedo guiar. Podemos hacerlo juntos, si quieren, para que esté más sencillo y la gente lo pueda hacer en vivo, ¿no? Que eso creo que va a estar bonito. De una. Entonces, sí, fácil. Pues venga. Creo que siempre antes de respirar es bien importante que nos enfocamos en la postura. Entonces las dos quiero que se pongan bien derechitas. Todos los que nos están escuchando también pónganse bien derechitos. Es bien importante alinear desde la cadera hasta la espalda baja, sentirse no en tensión, pero sí que tienes una base, desde la cadera hasta tu abdomen, ¿no? Hasta tus hombros, bajar tus hombros, no te ponerlos tensos, ¿no? Sentir como tu cabeza está en una posición neutral,
poner tu lengua, esto es bien importante, en la parte superior del paladar, como si estuviera haciendo una N. No tensar la mandíbula, simplemente poner esa lengua en la parte superior del paladar. Y ahí quiero que respires un par de veces de forma consciente, inhalando por la nariz. Siempre que estamos en reposo, es importante respirar por la nariz. Si la tienes tapada, está bien por la boca, pero intentando hacer tu boca chiquita para controlar el flujo de aire que entra y sale, ¿no? Entonces, a tu tiempo, quiero que respires por la nariz, inhalando y exhalando de forma normal, natural. Poco a poquito quiero que vayas coordinando tu respiración con la mía. Todas y todos vamos a inhalar en 3, 2, 1. Quiero que inhales y quiero que exhales un poco más largo. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. 3, 2, 1. Y exhala. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. Y exhala. Y después de exhalación vamos a hacer una ligera pausa o retención de 5 segundos. ¿Lista? Retén ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Y volvemos a inhalar. Inhala. Exhala. Inhala otra vez. Exhala y volvemos a hacer otra ligera pausa de 5 segundos en 3, 2, 1. Retén el aire. 5, 4, 3, 2, 1. Inhala otra vez. Exhala. Inhala. 3, 2, 1. Exhala y vamos haciendo la exhalación un poquito más larga. 3, 2, 1. Inhala otra vez. 3, 2, 1. Exhala otra vez y vamos a pasar a una última retención un poquito más larga. Vamos a hacer la de 8 segundos. En 3, 2, 1. Retén el aire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quiero que vuelvas a inhalar bien profundo por la nariz. Inhala, inhala, inhala. Si puedes, mete un poquito más de aire. Y exhala por la boca. Bien, entonces poco a poquito ve reconectando con tu cuerpo, haciendo consciente. Sintiendo cómo tocas en la silla donde estés sentada o acostada. Y cuando lo necesites, abre los ojos. Súper. Esa respiración, nada más para explicarles un poco la parte teórica, lo que hacemos es que estamos respirando en una frecuencia que hace que automáticamente tu cuerpo entre en un estado parasimpático, un estado de relajación. Estamos inhalando en 4 segundos y exhalando a veces lo hice en 5, a veces en 6, a veces lo hice en 7. Pero lo que estoy haciendo ahí es alargando esa exhalación para que cuando tú exhalas, lo que hace es que tu corazón empieza a latir más lento. Tu diafragma, cuando exhalas, lo que hace es que sube y aprieta un poquito más el corazón, y el corazón, para compensar, late más lento, y eso hace que te relajes como tal. Entonces, por eso exhalar activa tu parte parasimpática. Y luego lo otro que puse ahí son pequeñas retenciones de aire. Esas retenciones lo que hacen es que aumente ese CO2 que tienes en tu cuerpo, y mientras más CO2, más oxígeno puedes llevar a tu cerebro y más claridad mental vas a tener, más concentración, más foco, que lo pueden utilizar antes de una llamada importante, antes de un pitch inversionistas, antes de un sprint creativo, algo que les cause estrés. Usan esta respiración o estas pequeñas pausas y van a tener una claridad mental mucho más profunda. Se siente. A ver, digo, ya me olvidé la pregunta que tenía que hacerte, pero no. Relajación extrema. Pero solo diré que
que sí lo sentí. Me parece súper rico, espero que también lo hayan disfrutado ustedes que nos están escuchando aquí. Y bueno, creo que hemos venido como un poco hablando, tal vez la gente se está preguntando, y a todo esto tú qué haces, cómo es que estás ayudando a las personas a conectarse justo con la respiración y que realmente esto no se vuelva, por ejemplo, una lista más que tengas que hacer dentro de tu agenda. Cuéntanos un poquito de eso. Pues a ver, yo entro a este mundo y me dedico a full a la respiración porque primero, digo, tuve un llamado, no sé, de algo salió y me dieron ganas de entrarle, ¿no? Entonces, segundo, porque siempre he sido muy clavado con esta parte de alto rendimiento, tanto deportivo como mental. Y sí, después de hacer estos 6 años me he dado cuenta que es una de las herramientas más poderosas, ¿no? Y este llamado fue como, o sea, si es tan poderoso para ti, ¿por qué no lo compartes a las otras personas al mundo? ¿No? Y de ahí me salgo de la última startup en la que estuve. Estuve ahí 4 años como VP of Growth y pues me dedico a full a esto, ¿no? Y en un principio arranco más bien, mi base ha sido dando programas de 12 semanas en donde te voy guiando con diferentes ejercicios a partir de tu necesidad o tu meta que quieras lograr para que esos ejercicios te alcancen esa meta, ¿no? Desde cómo puedo tener una respiración funcional porque tengo estos comportamientos disfuncionales, hasta cómo puedo, si soy un maratonista, mejorar mis tiempos y poder disfrutar más el maratón y correr de forma más eficiente, ¿no? Es bien loco porque con mujeres, que es algo que no hemos tocado, pero tengo que enfocarme mucho en el ciclo menstrual. Y lo que hago es primero, el primer mes, es darle mucha conciencia a cómo tienes que respirar en diferentes partes de tu ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estás en la fase menstrual, tiendes a empezar a tener un poco de aumentos de estrógeno, tienes dolor, entonces, ¿qué podemos hacer para que respires y liberes tensión y liberes esos dolores que tienes en la menstruación, ¿no? En la fase folicular aumenta tu estrógeno, tiendes a estar más energética, tener un poquito más de adrenalina. Entonces ahí lo que hacemos es un poco regular, un poquito más de respiración, hacer respiración un poco más cadente, un poco más consciente, ¿no? Luego llega la ovulación, que pues es mucho estrógeno, es a tope, ahí es mucha energía, es poder también regular un poco más de energía, más control del sistema nervioso. Luego viene la fase lútea, es donde sube la progesterona, que es donde están las mujeres un poco más bajoneadas, están listas para tener un hijo. Es mucho trabajo biomecánico, es mucho trabajo también un poco más energético para subir esa energía que luego la sienten baja en esa fase. Y luego viene la fase premenstrual, que es también una fase complicada, muy emocional, donde queremos con respiraciones regular el sistema nervioso mucho, ¿no? Entonces, ese primer mes se trata de eso, es como entender cómo mi respiración cambia en mis fases, que es algo creo que bien bonito. Y luego de ahí vamos optimizando y vamos diciendo, a ver, quiero hacer un maratón, pues vamos a enfocarnos mucho en cómo respiras en el premaratón, durante el maratón y en recuperación, ¿no? O quiero tener una concentración mucho más alta en mis reuniones, pues bueno, vamos a hacer protocolos para que puedas tener una claridad mental mucho más profunda en tu trabajo, ¿no? Ese es un poco el programa, lo llevo a partir de estas metas que tenga cada persona. Y ahorita ya estoy también trabajando un poco con sesiones personalizadas. O sea, la gente me dice, ¿sabes qué? Quiero respirar mañana porque tengo una reunión muy importante y quiero que me guíes 40 minutos. Pues venga, hacemos una respiración. De repente estoy dando sesiones de grupo también, que esas son menos comunes. Voy a empezar a ver cómo lo hago en línea y estoy muy clavado con combinar la música con respiración. A mí me encanta la música, toco guitarra, piano. Estoy viendo cómo combinar las dos, que creo que va a ser algo bien bonito. Y lo último, he estado haciendo ya una plataforma y una aplicación para poder esto llevarlo a miles de personas, millones de personas. Entonces, Sol, tú ya la has estado probando y sabes un poquito de qué se trata y la has probado. Entonces, creo que mucho de esto tiene como ya el objetivo de llevar la respiración a un nicho en específico, pero de forma mucho más general, ¿no? Sí, no, la verdad es que está siendo muy buena, creo que va a ayudar y tiene como que también ese impacto un montón de poder entrar en calma, creo yo, ¿no? Viví la experiencia mucho de tu programa, entonces puedo decir que sí, confirmo que cuando tenía que descansar, pues descansaba y cuando no, y cuando tenía que meterle más ganas, pues le metía más ganas, ¿no? Sí, 100%. Sí. Así es, el ciclo menstrual pues es cambiante y tienes que saber cuándo bajarle un poquito y cuándo meterle y estar más a full, ¿no? Entonces... Claro. Qué chévere. Aquí tenemos una pregunta doble para ti, Manu. Y como ya para ir cerrando este espacio, ¿qué le dirías a las mujeres
que viven modo productividad crónica y sienten que ya no pueden parar. Y además, ¿qué puede hacer un compañero, un jefe, una pareja para acompañar a esta mujer en esta plena expansión de creatividad y profesionalidad? Sí, qué linda pregunta. Me encanta. Creo que para las mujeres, creo que hay dos cosas. La primera es estar en sintonía con su ciclo, ¿no? Entender ese ciclo. Hay aplicaciones como Musa, ¿no? Que pueden usar para entender eh, por qué están sintiendo y cuáles son las emociones que tienen, de dónde viene, qué tienen que comer, cómo tienen que hasta respirar, porque mucho lo que está en Musa, muchas de las respiraciones fueron diseñadas con esta parte científica que yo fui armando con Pame. Creo que es lo primero. Y lo segundo es que creo que la productividad crónica no es mala, creo que es buena, siempre y cuando tengas espacios para también tener este estado de calma, ¿no? De tranquilidad. Y tienes que ser muy consciente de que a veces cuando más tienes ideas, más tienes esos cambios de 0 a 100, porque luego cuando estás en productividad crónica sí estás yendo progresivamente, no es algo lineal, pero cuando de repente sales de eso, es cuando encuentras saltos exponenciales. Creo que es bien importante que las mujeres se den cuenta de, ok, ya estoy entrando en un estado muy lineal, tengo que echarme un poquito para atrás, tomarme unos días para conectar con mi cuerpo, con mi ciclo y dar esos saltos exponenciales, ¿no? Pueden hacer respiración, meditación, ejercicio, ir a hacer caminatas, hikes, lo que lo haga la mujer conectar con su parte más primitiva para luego salirse de esa caja y encontrarlo, ¿no? Y creo que sobre tu segunda pregunta que me encanta, creo que los hombres tenemos que aprender del ciclo de las mujeres. Tenemos que volvernos expertos también. Tenemos que realmente estudiar eso y entender por qué cuando está subiendo la progesterona la mujer está un poquito más emocional o está un poquito, quiere estar un poquito más encerrada. Es totalmente normal, es la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, eso es creo que lo primero, ¿no? Como jefe, y es algo sensible, ¿no? Porque pues es como, da pena preguntarle por ejemplo, para mí, a mis pulmonautas, que así les llamo, oye, estás en tu ciclo, estás menstruando, es como, ya sabes, un poco incómodo, pero creo que tenemos que quitar esas barreras para darle conciencia y como hombres, saber, pues estás en tu estado, en tu fase folicular, venga, hoy va a estar súper energética, vamos a echarnos 40 kilómetros en bici, ¿no? Pero pues también cuando está en su menstruación, saber que quiere más apapachones, llevarle un cafecito, un chocolatito, un par de regalos, flores, ya sabes, como que creo que es importante que como hombres también empezamos a ver cómo darle estos espacios a las mujeres para que también abracen su ciclo y puedan sacar su mejor versión de sí mismas, ¿no? Creo que es un poquito de lo que le recomendaría Qué lindo, a qué otros lindo. hombres. Pronto creo que Musa va a tener el Partners Mode, la versión de ¡Qué pareja. Entonces, cool! ¡Qué bacán! justo creo que eso va a ser o sea, digo, yo ya lo hago porque yo todo el tiempo estoy preguntándole a Pam y como que lo hago muy consciente, pero pues vas a poder meter la aplicación y saber que tu mujer está, o tu hermana, o tu mamá, o hasta, no sé, tu jefa, ¿no? Da igual, saber en qué fase está y con eso poder saber un poquito, entender de dónde vienen sus emociones, cómo se siente físicamente, que pues así es, los hombres somos al final químicos, somos hormonas, ¿no? Que hace que nos haga ser como somos. Sí, de hecho hay como una parte ya también, el Queendom se llama, ¿no? El Queendom, sí. Que lo usabas también con tus clientas Yo lo uso también. con mis pacientes, sí, sí, sí. Sí, es como... Es el hack que he hecho con Musa, pero Sí, sí. obvio, tú no lo utilizas a Musa, pero sí que lo utilizas como para poder conectar con las mujeres que están a tu alrededor y que te toca como un poco también jugar esa dinámica, ¿no? Cool, Sí. qué cool. No, gracias por eso, gracias por esa recomendación. Ojo a los chicos que nos están escuchando, creo que es una muy buena recomendación, la verdad. Nos gustaría que nos cuentes también dónde te pueden encontrar las personas, por dónde pueden comunicarse y bueno, cómo sería como el primer approach que ellos deberían hacer contigo para que tú puedas también como un poco ayudarles, ¿no? Claro, pues en todas mis redes están como The Breath Manu. Está un poco complejo y en inglés, ¿no? Pero THE, The Breath, BREATH, y luego Manu, MANU. Así me pueden encontrar.
en TikTok, en Instagram. Breathmanu.com es mi página. Ahí pueden, si están interesados en mi programa de 12 semanas, ahí pueden marcar su interés y agendar una llamada conmigo. Está mi WhatsApp también, me pueden escribir. Creo que también, si no están listos para un programa, meterse a mi Instagram. Ahí tengo lives de 20 minutos, 30 minutos donde pueden practicar su respiración y empezar a llevar a cabo ya esto día a día. Y digo, pronto con mi aplicación van a poder ahí también hacerlo de una forma mucho más, pues dirá como hábito, ¿no? Más en sus celulares, que creo que eso va a estar bueno. Sí. Igual, bueno, también soy súper fan de esa app, así que pues bueno, por ahí estaremos recomendándola. Sí, venga. Realmente, gracias Manu. Y por espero salga la siguiente viaje. semana, entonces vamos a ver. Ay, qué bueno, ya está cerquita. Sí, ya está muy cerquita. Gracias, Manu, por todo esto, por compartir con nosotras de tu conocimiento, de esa empatía con las mujeres que nos deja pues deslumbradas aquí y muy gustosas y curiosas de saber mucho más. Así que nada, este es un viaje que nos lleva pues a querernos impulsar, entendiendo nuestro cuerpo y saber pues que no es todo solo trabajar, sino también detenernos y respirar, como lo hablábamos en el episodio anterior de, pues, la creatividad viene también de esos momentos en los que estamos en calma, ¿sí? Escuchando a nuestro cuerpo. Entonces, no, nada, muchísimas gracias y pues, Solcita, ha llegado el momento de cerrarlo. Y nada, solo quiero decir algo más. Creo que esta pasión que tiene Manu y también Pame con el tema de Musa, a la final también se demuestra un montón de que podemos hacer cosas súper cracks con tecnología también. Me encanta mucho eso, porque yo soy muy pro de tecnología, así que... y bueno, y por ahí yo un del poco... humano. Sí, yo voy del humano. A mí, dime que yo soy el sistema, por favor. A ver, yo les quiero decir algo, o sea, yo creo que, y digo, primero que nada, gracias por este espacio. La verdad que las admiro. Sol y Mafer son unas cracks, espero que sigan creciendo en su podcast, en su app, que sé que también están trabajando y demás, en sus carreras, pero creo que con ella y el mundo nos va a seguir metiendo más a esta parte digital y a todo el tiempo estar conectados, y creo que sí es bien importante como seres humanos conectemos más con nuestra parte primitiva, con la parte natural, y creo que por eso pues mucho de ahí viene mi foco en la respiración, hasta Musa un poco, ¿no? Estar conectados con nosotros mismos es bien importante. Súper, nada, de nuevo, muchísimas gracias Manu, y pues nada, a todos los oyentes, muchas gracias por todo, sigan a Manu también, mándenle en este episodio a esa personita que tú crees que hoy lo necesita escuchar, o que pues nada, por ahí tuvimos una sesión de breathwork, así que capaz que lo necesitaba, así que... Ahí podemos postearla. Sí que sí, gracias por todos, y nada, nos vemos la siguiente, gracias, bye. Gracias, Sol, gracias, Mafer. Chao.